Hay dos tesoros muy valiosos en la vida de una persona: tranquilidad y paz. Para conseguirlo, Carolina, la mujer de hoy, presenta Vive Pleno. Estamos listos para darle la bienvenida a nuestra invitada, la terapeuta Vanessa León, que está hoy con nosotros para hablar sobre el tema la violencia entre hombres y mujeres. Vane, buenas tardes, bienvenida a la radio. Carol, buenas tardes Judith, Juan Pablo y a todas las personas que se toman el tiempo de escucharnos. Muchísimas gracias por ser parte de este espacio. Este tema está recién salido del horno. Todavía estoy afónica del tema. Sí. Mira, Carol, es un tema que si se dan cuenta en el contenido, que les recomiendo descargar el contenido, tuve que dividir en dos partes, en parte 1 y en parte 2, porque es un tema tan profundo que pocas veces se había tocado desde el punto de vista de constelaciones familiares, porque desde el punto de la mente podríamos clasificar, ¿verdad? Poner en una casilla, ponerle un nombre, un trastorno. Pero estos niveles tan profundos, que son niveles del alma, al entender la violencia, de dónde viene, y no se trata solamente de la violencia entre hombres y mujeres, sino que la violencia que como individuos nos mueve y lo que nos reflejamos mutuamente. Y para mí te voy a decir que de las cosas más sorprendentes fue descubrir que hay violencia útil y violencia inútil. Cuando yo oigo la palabra violencia útil y cuando estoy leyendo todo mi material, me sorprende porque usualmente desde el punto de vista moral, la violencia es clasificada como algo malo, algo que es pecado, algo que es negativo. Y de repente tenemos este despertar de la conciencia de que hay una violencia que es útil. Y traté de ser muy cuidadosa con el contenido para no malinterpretar de que se está promoviendo la violencia, pero lo que se trata de hacer es despertar una conciencia de un adulto responsable que pueda hacerse cargo de esta energía, porque hemos de entender que somos seres de energía y que estos seres de energía están en constante adaptación. Nos estamos adaptando a los cambios, a lo que se nos presenta, y esta energía de violencia que es útil está al servicio de que nos readecuemos, nos readaptemos a una situación que se nos presentó para colocarnos en un nuevo lugar que nos permite evolucionar. Me hace tantísimo sentido, Vane, lo veo como algo con una luz y hasta lo puse aquí a la par, color índigo. ¿Por qué? Porque te anuncia de límites transgredidos. Exacto. Te anuncia de pon la raya, di basta, no permitas, defiéndete, pero no defiéndete a patadas mordidas, no, es cuida de ti, mejor dicho, en lugar de defiéndete es cuida de ti, porque si no vas a seguir siendo arrastrada. Y pienso en la violencia inútil, que ahorita nos vas a hablar de eso también, pero a esa la vi roja. No sé por qué mi mente se fue, ¿qué color tendría la violencia útil? Pero pasó quiso pasar por el azul y de azul se pasó al morado y al índigo. Claro. O sea, terminó en índigo. Y entonces la inútil, eso es rojo, porque te pones furibundo, te pones ciego, te pones agresivo, eres capaz de matar bajo ese estado de violencia inútil. O sea, fueron así como como una ráfaga de imágenes que llegaron a mi mente y digo yo, pues sí, o sea, me hace más sentido porque lo otro está en conexión con Dios, la útil. La útil, exacto. La que te dice de tu dignidad, te recuerda de tu dignidad. De protegerte, de salvarte, de cuidarte, ¿verdad? De defenderte, de atacar por mecanismo de sobrevivencia, porque esta es una energía de sobrevivencia que permite que nos readecuemos, nos adaptamos. Y no, porque cuando venimos y recibimos una agresión, nos descoloca de un lugar que lo que concebimos como un lugar seguro, un lugar protegido, mi lugar, que es territorial. Pero cuando alguien nos violenta, ya sea verbal, física, psicológicamente, emocionalmente, nos descoloca. Entonces, si no reaccionamos, esa descolocación, esa forma de que no nos adaptamos, no nos adecuamos a la situación, nos coloca en un estado de resistencia que se convierte en una violencia inútil. ¿Por qué? Empezamos a la queja, empezamos a
venir y no solo me quejo, no que te cuento a ti, le cuento a la Silvita, le cuento a la Carlita, porque de alguna manera nos lleva de regreso a una energía infantil. Uh-huh. Y algo, Carol, que les comparto cuando yo leo en mi contenido y dice, el niño es el único que mata. Y yo así con los ojos, ya te imaginas, ¿verdad? Uno que ya cree que ha leído todo. Y obviamente cuando lees el contenido es tan profundo porque dice que en realidad un adulto anclado en su energía adulta va a utilizar esta energía que se llama energía asesina porque destruye, no porque está asesinando personas. Destruye una situación, un conflicto, una dinámica que no me hace bien, la destruyo para abrir lugar a algo nuevo. Entonces un adulto siempre va a poder hacer eso, se readapta en cuestión de segundos. El niño no, que era lo que tú mirabas. El niño se descoloca y se queda ahí llorando, triste, enojado, resentido, indefenso, victimizado, y empieza a acumular todas estas emociones. El niño después lo que hace es que va a vivir experiencias que reafirman su necesidad de violencia y glorificamos el drama. Aquí en nuestro contenido dice endiosamos, y es cierto, endioso mi drama para justificar que después yo voy a tener actitudes que ya las vamos a ir desglosando, violentas, que luego me va a llevar a mí a explicarte, fíjate, Carol, que yo contesté mal porque esto y esto, porque lo que estoy buscando no es solucionar, es quejarme para buscar aliados, ¿sí? Y que estos aliados se agrupen conmigo para poder violentar a alguien, pero ya no es ese alguien el que me causó el daño original, es que empiezo a violentar a quien se me atraviesa. El famoso dicho, no es quien me las debe, sino quien me las paga. Y entonces son adultos con energía infantil de un drama no resuelto, un duelo no integrado, un movimiento de amor interrumpido, una fidelidad al sufrimiento de los ancestros. Ese es el que mata, porque acumuló, que es lo que estabas mencionando, acumuló la emoción, la energía inútil, la acumuló, y entonces ya solamente puede aniquilar el problema, pero no lo aniquila instantáneamente, lo aniquila desde un pasado, desde un recuerdo, y ahí ya no recuerda ni siquiera la situación. Fíjate que cuando uno lleva así, sí hay un detonante, pero lo que me lleva a matar es un campo mórfico, que es un campo de una emoción de ira, de rabia, tóxico, de resentimiento, de una emoción, porque la ira puede ser parte de la energía útil si se manifiesta en el momento. Entonces vamos a regresar a lo que es la energía, la violencia útil. La violencia útil, como te decía, es la energía que nos permite readecuarnos, readaptarnos a la situación, y se lleva más o menos un lapso de 10 segundos que reaccionemos. Supongamos que tú y yo somos adolescentes y nos íbamos a vestir para una fiesta, y tú agarras algo que para mí era muy importante, se te cae y me lo rompes. Pero miro yo que para ti no hay ningún gesto de responsabilidad o decir, lo siento, Vane, ¿verdad? No, que te ríes. Para mí, eso es interpretado como una agresión hacia mí. Pero como yo, supongamos, tengo miedo a que dejes de ser mi amiga, te digo, no te preocupes. Y lo único que hice, llevas todo el calvario. Exactamente, lo archivé. Porque eventualmente eventualmente voy a cobrármelas. Pero eso ya es la energía inútil. O es la gente que no cobra, sino que baja la cabeza y sigue aguantando más vejámenes, ¿vale? Pero ya vas a ver lo que pasa después, porque ese que baja la cabeza, no, lo transmito. Y le digo a un hijo, y le digo, tú violenta por mí. Es muy, muy interesante esto, cómo genéticamente se transmite. Pero si en ese momento que tú me rompiste ese algo, pongamos un collar o qué sé yo, y no me dijiste nada, yo te he dicho, Carol, ¿te das cuenta que eso era importante para mí, verdad? Sí. Yo no sé qué vas a hacer, Carol. La violencia útil. La violencia útil. Yo no sé qué vas a hacer, pero tú me la tenés que arreglar o me compras otro nuevo. Pero no se vale que tú me hagas eso.
tú lo que haces es que al principio te descoloco también. Uy, la Vane tan enojada, pero después venís y decís, bueno. Que yo soy más dada a lo que dijiste ahorita. Pero suponiendo que no todo el mundo hiciera eso, vamos a hablar de seres normales. Es que yo sí soy más dada a decir delante de la persona, ¿para qué me lo trago, Vane? O sea, yo no sabía nada de lo que sé ahora cuando yo era niña, cuando yo era chavita, y no sé si también parte de toda mi historia de vida me llevó al sentirme desamparada a creer que era yo por mis pistolas la que se tenía que defender. Entonces, aprender a poner límites, que eso también trae consigo dolor, trae consigo miedo, trae consigo otro montón de cosas, pero... De las cuales te has hecho cargo. Sí, pero cuando dice uno, carajo, pero sí, es totalmente válido defenderlo de uno, defender tus emociones, defender, o sea, vivirlo es válido. Pero hay mucha enseñanza de represión y eso creo que está más dado para nosotras las mujeres. Por eso es que nosotras las mujeres somos las que transmitimos el mandato de violencia y los hombres la ejecutan. Fíjate que sí, es cierto. Es fabuloso eso. Sí, bueno, no es fabuloso, pero es, verdad, ya lo hemos hablado. Interesante cómo funciona el mecanismo. Interesante, ¿por qué? Porque a las mujeres nos abre un nuevo estado de conciencia, decir, yo me voy a hacer cargo de mis emociones para que mi hijo o mi hija no tengan que violentar por mí. Exacto. ¿Verdad? Entonces, esa energía que regresa inmediatamente te descolocó a ti, me descolocó a mí, pero después las dos recuperamos nuestra dignidad. Pero hay orden, sí. Hay orden y recuperamos nuestra dignidad. Tu dignidad de decir, ok, bueno, le voy a tener que comprar el collar y yo, bueno, ya vio que mis cosas tienen que cuidarse. Y entonces no guardamos resentimiento, no hay un deseo de venganza. Pero hay mucho miedo si tú me dijeras todo eso último de no, yo no sé qué vas a hacer, pero tú sabías lo importante que era para mí este collar o lo reparas o me compras uno nuevo, pero esto no se queda así. Y no quiere decir que me vas a andar vigilando a tal año, no, sencillamente me pones los puntos sobre la I y hablas con todo tu sentir. Sí. Entonces, si yo no me lo tomo personal, tu reacción o tu respuesta, mejor dicho, porque eso no fue una reacción. Reacción hubiera sido si insultas, si me vociferas, si me decís de que me voy a morir. O sea, eso hubiera sido una reacción, pero tu respuesta fue en todo tu derecho. Y si yo estoy adulta también, lo mínimo que puedo hacer es ponerme roja en la vergüenza y decir, no, de verdad, qué pena. Sí. Te juro que no fue con intención y por supuesto que me hago cargo. Vamos a ver si tiene reparación y si no, porfa, dime dónde lo compraste y compramos una pieza nueva. Y nos vinculamos distinto. Sí, ¿por qué? Sí. Yo te respeto porque asumiste tu responsabilidad y tú me respetas porque asumí la responsabilidad de decir lo que sentía. Correcto. Entonces, ahí ambas nos descolocamos y nos readaptamos a una nueva forma de ser amigas. Decimos, wow, superamos más grande este que conflicto, la anterior, sí. Más aliada, más afianzada, más en respeto, pero no lo vemos así. Y usualmente no nos enseñaron a verlo así. Enseñaron. Yo hablaba con Evelyn, tu recepcionista, aquí afuera, y hablábamos que con todo esto yo me ponía a reflexionar y decía, qué maravilloso si pudiéramos entrenar a muchos del personal docente de los colegios, a enseñarle a Luisito, a Juanito, a Margarita, a Teresita, a gestionar sus emociones y a cómo comunicar instantáneamente sin llegar a la acumulación de emociones que ya empiezan a agredir, porque otra de las particularidades de una violencia útil es que el daño siempre lo hace menor, no hace el daño equitativo ni lo hace mayor, lo hace menor, porque un daño inútil hubiese sido que yo me volteo en ese momento y te rompo tu collar. Como tú me rompiste el mío, yo te rompo el tuyo. Ese ya es son dos actitudes infantiles. Dos niñas peleándose. Pero cuando yo te dije, Carol, y tú reaccionaste, te responsabilizaste, no te tiene que agradar. Es que eso es lo que tenemos que entender, es en el momento. Ni ofender ni agradar. El desagradarnos es sano. Porque me descolocó, porque ya no puedo estar en el mismo lugar, porque tengo que colocarme en un lugar nuevo que me permitió, está al servicio de mi evolución. Pero el problema está en que nadie quiere sentir, como tú dijiste, yo me pongo roja de la vergüenza y te digo, Vane, qué pena. Sí. Pero entonces decimos, sí, es cierto, voy a sentir mi vergüenza, voy a sentir
esa culpa mínima que debería de ser mínima, porque una culpa que se alarga también es infantil y es nociva. Entonces decirte, qué pena, ¿verdad? Sí, es cierto, yo voy a asumir. Entonces ahí es cuando nosotros cada vez que tenemos este conocimiento, tenemos que aprender a gestionar, a poder, así, es como desglosar lo que estoy sintiendo. Yo te venía escuchando del lindo taller que va a haber el día de mañana, de la importancia de reconocer que lo que estoy sintiendo, culpa, miedo, vergüenza, creo que va a ser un hermoso una hermosa charla, que nosotros cada vez tengamos herramientas que nos digan, ¿qué estoy sintiendo? Me siento mal. No. Ni raro, ni cosa, ni eso no son emociones. Es que eso te dice, es que siento cosita. ¿Y qué es la cosita? Y resulta que la cosita es del tamaño de un volcán. Y tú dices, a mí no mal que era cosita. Sí. ¿Verdad? Sí. Entonces, yo decía que en realidad, imagínate qué maravilloso, qué gran servicio sería para todo nuestro mundo, porque no es en realidad solo Guatemala, que pudieran gestionar las emociones y poder aprender a comunicarlas, tendríamos un mundo menos violento. Bueno, otra de las grandes ventajas de la violencia útil es que se abre siempre. La violencia útil está aceptando lo que fue en ese momento. Ya lo aceptó, ya accionó, ¿sí? No reaccionó, no, que accionó, hubo una respuesta, liberó la emoción, porque la emoción pudo haber sido desde ira, enojo, miedo y tristeza. Pero la soltó y te la hizo ver. ¿Qué es lo que hace? Que no retuvo, y es como dejar que la vida fluya. Entonces se abre algo nuevo, algo nuevo de que está bien comunicarse con Carol. Está bien compartir cosas con Carol, porque Carol se hace responsable. Nos permite identificar con quién podemos y no podemos relacionarnos. Es como hacer, por decir así, no es excluir, simplemente seleccionar sin excluir las personas que queremos en nuestro entorno, y no lo hacemos de manera consciente. Inconscientemente, desde que vemos esto sí funciona con esta persona, es lo que vamos a ir atrayendo. Entonces, desde ahí también esta violencia útil nos permite no solo sobrevivir, no que evolucionar. Uh-huh. Y ponerla en práctica, yo creo que es de lo mejor. Y les digo, yo lo he estado poniendo en práctica con pequeñas cositas que digo, esto me descolocó, voy a decir, fíjate que vi esto y esto y esto y no me gustó. Y ver cómo la otra persona, porque yo estoy en mi adulta, la puedo colocar en su adulta, uh-huh, o en su adulto. Hay más chance que ella responda desde ahí también. ¡Qué maravilla! Uh-huh. Pero si yo vivo quejándome, o primero digo, bueno, no voy a hacer nada, y sabes que es un dicho que lo hemos usado todos de alguna manera, por la paz no voy a decir nada. Por la paz estamos creando más guerra. Uh-huh. Por la paz verbalicemos sin caer en el drama. Esa es otra cosa. La violencia útil no es dramática. Siente en el momento y te dice, es que estoy enojado porque viniste tarde por mí y me dio muchísimo miedo porque ya está oscureciendo y no sabía yo si ibas a venir o no porque no contestabas el teléfono. Ya, lo sentí. Y sale. Y el otro, ay, perdona, que tenía el teléfono en silencio, que no me di cuenta. Discúlpame, yo sé que tenés miedo, que lo siento. Y entonces surge algo nuevo, que esa es la armonía, el respeto. Y entonces nos damos cuenta que en realidad sí podemos tener este tipo de emociones, pero canalizarlas de manera correcta. Y créame, yo he sido la madre de... Dejar de callar, porque normalmente al callar uno se sube enojado al carro, empurrado, eso sí. ¿Y qué tenés? Nada. Es que si uno hasta la pregunta es idiota, ¿verdad? Sí. O sea, como, ¿qué tenés? O sea, no ves lo que acaba de pasar. ¿Qué tenés? Y como uno sigue rumiando por supuesto, su rollo, su drama, entonces casi que no crees ni que te miren, te huelan, te hablen, de nada, si pudieras con una varita desaparecer a la otra persona, porque esa es la cosa, Vane, como no estamos acostumbrados a manejar la verdad en nuestras emociones, no somos honestos, porque no tenemos práctica de eso. Entonces, pensamos más, y si
se enoja conmigo y si me deja y si no vuelve o si ya no quiere contestar mis llamadas o sea, nos da más miedo la soledad, el abandono, el rechazo que el poder hablar con claridad. Por eso es que dice la frase ahí que la verdad duele. No duele. Lo que pasa es que te destantea. Sí, no estás acostumbrado a oírla, a manejarla. Y cuando la usas con violencia inútil. Uh-huh. Entonces, lo que busca es patada a la espinilla, patada a los puntos débiles, o sea, el manotazo en la boca del estómago. O sea, así es como queremos manejar la verdad, con una violencia inútil. Y entonces solo invito al otro a atácame de vuelta. O sea, pero cuando reactivo. Hacemos eso es porque ya está acumulado. Fíjate que ya eso como es por saturación. Y con todo el respeto a las mujeres, o por lo menos voy a hablar desde mi historia. ¿Qué tenés? Nada. Y por supuesto no me cabe la boca en el carro. Tengo que abrir la ventana para poder sacar la boca. No es que hasta la pregunta te suena tonta. Y aparte de eso estamos pensando dentro de nosotros. Es que o se está haciendo, pues que suena tonto, ¿verdad? O le vale, o no le importo, porque está mi niña, ya no está la adulta, ahí ya se fue la adulta, por la ventana la saqué, ¿verdad? Entonces está la niña en su drama. ¿Cómo es posible que no se dé cuenta? ¿Cuántas veces se lo he dicho? De seguro lo hizo de adrede, pero mejor no le voy a decir nada, porque después la mala soy yo, y después dice que yo soy la que provoca problemas, y entonces no ya la guardé, ya la acumulé. Pero cuando me encuentro, ¿verdad?, con mis grandes amigas, entonces le cuento a Carol, fíjate, Carol, que me pasó esto y la fulanita me hizo esto, me hizo lo otro. Y me dice Carol, Vane, que Carol está en su adulta, ¿y por qué no se lo decís? Entonces mi niña va a venir y te va a decir, ¿cómo vas a creer? Fíjate bien cómo se reacciona el niño. ¿Cómo vas a creer, Carol? Si no ves que fulanita no se lo puede decir nada. Si se lo digo, saber qué gritada me va a pegar. Entonces, ¿cómo se va a enterar de lo que te aseguro que hasta contigo sintiendo? Va a rematar. Entonces ahí empiezo a manipular. Y entonces la reunión que teníamos ya ni siquiera va a querer. No, yo lo que voy a hacer es que por la paz del grupo no voy a decir nada. Pero, ojo, me doy la vuelta y le digo, Silvita, vas a creer, Carol realmente es incomprensiva. Entonces ahí ya... Vas buscando aliados, voy buscando aliados, y otro queriendo y tener la razón. Le acabo de decir que fulanita hizo esto y eso y eso, y ella me dijo que mejor no le dijera. Yo no sé si Carol es inocente o realmente ella está del lado de esta persona, pero no se da cuenta de la violencia, bla, bla, bla. Entonces, así se maneja. Entonces, eso. Y de repente así se va manejando. Y lo que nosotros le llamamos chisme, pero el chisme trae queja. Y esa es otra forma de violentar, porque estamos violentando a través de la manipulación. Y queremos agruparnos, porque eso es lo que está buscando el niño. Voy a hacer un grupo porque yo, niño, no me puedo hacer cargo. Y obviamente un niño no. Pero yo, adulta, sí me podría hacer cargo uno a uno. Y decirle, vamos a utilizar a la querida Roxana que está en África y no nos va a poder oír. Decirle, mira Roxana, ¿verdad? Tú habías quedado de pasar por mí y me pasaste a recoger 1 hora más tarde. A la que mala leche la tuya, ¿verdad? ¿Cómo te portaste? Pero mira, entonces viene Roxana y probablemente fuera de mi drama me va a decir, ay, es que no ves lo que me pasó, y me da una explicación adulta y yo vengo y digo, ay, ¿verdad? No. Pero es que a mí se me hace que eso se lo inventó ella. Entonces, obviamente, cuando nosotros nos agarremos en la queja, en la justificación, en el drama, en la manipulación, recordémonos, miren, es bien fácil y créanme que lo he puesto en práctica. Digo, ¿quién está hablando ahorita? ¿Quién está sintiendo? Esto que estoy afónica no es por gusto, me lo he ganado, óigame. He trabajado, entonces digo, me pongo a pensar, ¿realmente soy yo la adulta o no me quiero hacer cargo? Y no saben lo maravilloso que cuando uno empieza a identificar esas señales, como que acabamos de reactuar tú y yo, que dice, desde adulta es más fácil. Y la otra persona automáticamente, si está en su adulto, porque como yo en mi adulto cree esa vibración adulta, lo coloco a él o a ella, y si no lo coloco en su adulto, yo puedo asumir y digo, bueno, yo ya te dije lo que sentía, yo ya te dije lo que pensaba, ya liberé y dejo la responsabilidad con la otra persona. La otra persona se puede quedar en el drama y en la culpa, pero yo ya me quité de ahí. Yo ya me quité de ahí y utilicé toda esta carga violenta,
para transformar algo. Y ojo, no siento culpa por haber puesto límites, no siento culpa Toda la por razón. haber hablado de mi emoción, por haberle dado paso, por haber abrazado mi emoción. En lo absoluto. No siento culpa. No hay culpa, hay responsabilidad. Dice, Porque si sientes culpa, es tu niño nuevamente. Exactamente. El niño vive en la culpa, ¿verdad? O, por ejemplo, yo te digo, Carol, fíjate que yo le dije a Roxana que mal que pasó tarde por mí. ¿Tú crees que estuvo bien? Es que me siento mal, tal vez exageré. Ahí ya me enganché en el niño. Ojo, que les estamos dando hasta, ¿verdad? Hasta estamos actuando todo, pero créame que es así. Así lo hemos ¿verdad? vivido. Lo vivimos así. Y ahí entonces empezamos a querer, entramos en el miedo, porque el niño quiere pertenecer siempre. El niño quiere pertenencia porque sabe que sin la pertenencia no está a salvo. El adulto sabe que pertenece, pero también en su propia autonomía sabe que también puede estar a salvo y que pertenece a otro espacio que ya no es infantil. Ahora bien, la energía, la violencia que es inútil es muy, muy, muy clara de entender. 1, sentimos culpa. 2, estamos buscando aliados. 3, estamos en venganza. Enojo, vergüenza. Enojo, vergüenza. Y la venganza, Revancha. te voy a decir que la venganza puede ser muy sutil. Dice, yo no soy rencorosa, yo no me vengo. Pero en el momento que tengo que decir, no, sí, ella es una... Sí, la verdad es que, ¿verdad? No te voy a decir nada mal a esa persona. Lo único que te voy a decir, mira, precaución, ¿oíste? Porque te puede hacer una mala pasada. Vane, si usamos la frase de Dios tarda, pero no olvida. Hasta Dios le hemos echado el muerto de nuestros deseos de que al otro le pase algo malo en revancha de lo que me hizo o me dijo. Entonces, si no, Dios no va a mover un dedo, y menos en contra de otro hijo amado de Él, por una loca idea que tú tienes en cuanto a una situación que no supiste manejar. Y aún si la persona te hizo un daño consciente, tú puedes entregárselo al universo, pero tu trabajo es hacerte cargo de eso. Por eso esos movimientos que hay de grupos que vamos contra nunca van a funcionar. Sí. Porque ya muchas, Carol, si tú te pones a analizar de los grupos que se alían con otros grupos por una causa que es noble, ¿verdad? Que la mayoría de ahí no han vivido la experiencia, simplemente se conectan por la empatía, pero que tengan una experiencia directa sobre la situación, ya no hay. Simplemente es un llamado ancestral que está siendo movido por un campo de una emoción que busca la revancha. Y entonces lo único que va a llevar es a violentar. Vane, y en esto, en el transgeneracional, uno puede traer de sus abuelos, papás, bisabuelos, todo su árbol, violencia que no ha manejado la familia por llevar la fiesta en paz, por matarlas callando, porque hay gente también que es matarlas callando, ¿verdad? Entonces, ¿puede un nieto, un hijo, pagar esos platos que no rompió? El niño lo que va a hacer, el niño, el nieto, el hijo va a sacar el desorden a la luz de algo que no se pudo manejar. Y eso es el gran ejemplo del feminismo, ¿sí? El feminismo, el movimiento fue iniciado con la intención más amorosa, que era proteger al sexo femenino de un comportamiento masculino que apachaba a la mujer, que la discriminaba. Esa fue la causa inicial, fue una causa muy noble, pero conforme han pasado las generaciones, las integrantes que vienen y se unen y sienten la cólera, y son mujeres que tal vez mujeres independientes, mujeres que son capaces de proveerse a sí mismas, mujeres que realmente, si tú te das cuenta, apachan a lo masculino, pero no es porque en realidad quieran apachar a lo masculino, es porque ellas traen la carga transgeneracional de la rabia guardada, de la rabia escondida, de la rabia reprimida de la bisabuela, de la abuela, de la madre, que tuvo que vivir muchas cosas, bajar la cabeza. Este es un ejemplo del género masculino, y que no en su momento no reaccionaron, entonces la almacenaron, la fueron guardando y la fueron transmitiendo el ADN
Entonces, esta mujer que se une a este movimiento feminista con la buena intención, ya no está actuando desde su experiencia propia, está actuando desde el niño que es fiel a sus ancestros y que por el dolor de los ancestros va a ir y buscar una revancha que ya no va a ser, por decirlo así, justa, ¿sí? Es por decir, no va a ser equitativa, va a ser de extrema, porque está buscando aliviar el dolor ancestral y usualmente estas personas no se dan permiso a vivir su vida, sienten culpa, sienten rabia, sienten cólera, porque como los ancestros no pudieron vivirlo sus ancestras, ¿verdad? No se da permiso a esa persona. Claro. Entonces, están queriendo erradicar la violencia de la que fueron víctimas con una violencia, con solo se pusieron de la energía del abusivo. Y esto se da mucho con grupos que matan, ¿sí? Grupos que matan nunca están en su adulto, están en el niño herido que es fiel al sufrimiento ancestral. Lo transgeneracional en un país violento es el factor número 1, pongámoslo así. El factor número 1 en una sociedad que es violenta, tenemos que honrar el sufrimiento, el dolor que está detrás de nosotros. Honrarlo. ¿Y qué quiere decir honrarlo? No me tengo que venir y flagelar, simplemente reconocerlo, verlo con respeto y reconocer que nada de lo que yo haga violento va a aliviar el dolor de mis ancestros. Sin embargo, el que yo me dé permiso a tener una vida sin violencia, darme permiso a lo nuevo, alivia a los ancestros. Y por ese amor ciego, porque es realmente ciego, queremos repetir y perpetuar, endiosar y glorificar el sufrimiento. Entonces no se dan permiso. ¿Qué voy a hacer? Voy a violentar, y ese acto de violencia me va a llevar a mí a ser violentada. Por lo tanto, ahora que soy violentada, refuerzo mi creencia y lo que me va a llevar es a tener justificación para seguir violentando. Entonces, esa es la energía violenta inútil, que se dice que el 90% de la población a nivel mundial funciona desde la violencia inútil. Y lo maravilloso ahora que tenemos esta nueva mirada de cómo podemos agarrar esta violencia útil, canalizarla para aliviarlos, no solo nosotros, descargar a futuras generaciones, sino también descargar nuestro transgeneracional. Es decir, lo que yo resuelvo, yo, Vanessa, resuelvo hoy, se va a aliviar también en mi abuela. Y no es porque yo sea mejor que mi abuela, pero simplemente como es holográfico, por lo que está en un miembro de un sistema, está en todos. Si yo lo alivio, crea un alivio a todo el sistema y por lo tanto mis experiencias van a ser distintas. Hablaban en este taller que este llamado ancestral del sufrimiento de quienes no pudieron expresarse, no pudieron reaccionar, de quienes no pudieron ser vistos con su dolor, con su respeto, son de las generaciones son de las culturas en que la mujer es más sometida, más sumisa. Y fíjate qué interesante, yo decía, sí es cierto, yo ya lo había visto antes, pero no lo había visto a este nivel de profundidad, que es que la mujer se resigna a vivir en un ambiente violento, pero su violencia la va guardando y tiene maneras sutiles de trasladarla, maneras muy muy sutiles de trasladarla a la mujer, pero es muy diferente de la mujer al hombre. Del hombre es como que inconscientemente ya le dijo, tú tienes permiso a violentar por mí, ¿sí? Y a la mujer le dice, tú igual que yo. Entonces le dice, tú seguirás perpetuando el drama violento, pero esto, por favor, no se lo vayan a tomar como una ofensa, es a nivel inconsciente, totalmente inconsciente, no es algo que nosotros digamos, yo lo voy a decir a mi nieta, ¿verdad? Que sea violenta y mi nieto no, es a nivel inconsciente, y así se recibe la orden. Por eso es que decimos, entre comillas, que el hombre es más violento, y al contrario, o sea, las mujeres somos súper violentas. Ahora que yo miro este taller y tú estás como que, ay chanfle, ¿verdad? Como que se me pasó tantito la mano.
pero en realidad sí tenemos maneras sutiles de violentar. Y quisiera poderles hablar, por ejemplo, de los distintos temas que nos llevan a poder violentar. Primero vamos a reconocer que la violencia inútil también viene del pasado, nunca va a venir del presente. La violencia útil siempre va a venir del presente, porque reaccionamos en el instante ante la situación que se nos está presentando. Si yo ya digo, bueno, hoy voy a decirle a mi jefe tal y tal cosa por lo que pasó la semana pasada, eso ya es una violencia inútil si no la sabo, digo el chavo, si no la sé poder canalizar y si no la sé asumir como una adulta. ¿Sí? Uh-huh. Puedo decirte, si tú eres mi jefe, ¿verdad? Mira, Carol, fíjate que quería hablarte de una situación que pasó la semana pasada. Entonces puedo explicarte mi sentir, qué fue lo que pasó, ahí sí estoy en adulta. Pero en el momento que me siento a llorar, es que yo te quería contar que, fíjate que tú la semana pasada hiciste esto y esto y esto. Niño. Eso ya estoy manipulando desde mi niña. Entonces, la violencia inútil siempre va a venir del pasado. Y ahora vamos a ver qué tipo de violencias y qué nos lleva. Por ejemplo, la violencia como una emoción secundaria. Y antes de esto quiero hacer una cita de Brigitte Champetier que a mí me encantó, que creo que es maravillosa. Escuchen esto, dice: la violencia es fruto de la negación, la violencia inútil es fruto de la negación de la realidad, del rechazo de lo que me molesta y lo que me cuestiona, porque realmente es mucho más fácil que abrirse a lo que va cambiando y a lo que va descolocándonos. Uh-huh. ¿Qué quiere decir? Mira qué profundo es esto. La violencia inútil es fruto de negarme ante lo que me acaba de suceder. De esta realidad que puedo decir, sí, me vinieron a traer tarde, o no, le dieron la promoción a mi compañera y a mí no, yo me he esforzado. Es negarme ante lo que es. Por eso de los movimientos más grandes que hay en constelaciones es asentir ante lo que es. Porque si resistimos va a ir creando energía que solamente perpetúa el conflicto, ¿sí? Entonces, a mí me encantó esta cita, y si ustedes descargan el contenido, ahí la van a tener. Dice: la emoción secundaria es aquella que lleva a la persona a acumular más emociones dolorosas, como el rencor, la venganza, un deseo de agredir. Usualmente la persona busca descargar su agresión en personas más débiles que la persona que causó el daño inicial. Y esto es tan particular, por ejemplo, de los misóginos, ¿sí? Un misógino se podría calificar como un hombre que odia a las mujeres. Y esto vamos a solo utilizar lo masculino, que también se da en los femeninos, pero ya utilizamos a las mujeres, ahora utilizamos a los hombres como ejemplo. Si un niño creció en un ambiente en donde una madre era tóxica, era violenta hacia su padre, era violenta hacia ellos, el niño nunca va a poderse defender ante esta madre. Y va acumulando su enojo, su miedo, su resentir hacia la madre. Aunque se comporta por mecanismo de sobrevivencia, su adaptación es: voy a aceptar, voy a bajar la cabeza, voy a ser su víctima para poder sobrevivir. Pero dentro de sí, su sobrevivencia lo lleva a mantenerse en rabia, en ira hacia su madre. Maneja los dos sentimientos: el que la ama porque obviamente es su mamá, y el niño necesita amar a su mamá y a su papá. Pero como estamos hablando de la mamá, él ama a su mamá y a la vez la odia. Así es, Carol. Pero siente feo odiarla, entonces hay más fingir que la amo. Pero el que la odia lo lleva adentro, pero profundo. Fuerte y profundo. Y entonces cuando crece y se hace adulto y se relaciona con mujeres, busca sobre ellas, vacía ese odio que tiene hacia la mamá. Eso es, vacía. ¿A quién? Alguien que es más débil que la madre. Uh-huh. Entonces, es eso. Busco a alguien a quien agredir que es menor, que es más débil que mi agresor inicial. Uh-huh. Obviamente, esto debería de ser trabajado porque es una conducta que viene desde un trauma.
pero eso es lo que hacen. Entonces, es por ejemplo alguien que fue iniciado en un grupo y que lo violentaron para iniciarse ese grupo a pesar de que no quería. ¿Qué va a hacer? Jamás va a agredir a quienes lo iniciaron en un grupo del cual él no quería pertenecer. Va a tratar de violentar a otros menores que él para poder descargar esa energía asesina de querer destruir a alguien que no pudo, porque esta persona sigue atorada en el conflicto y busca de alguna manera autoengañarse en lugar de aceptar la realidad de decir, sí, siento mucho resentimiento hacia mi mamá o hacia mi papá o hacia la persona, mi perpetrador, pero ¿qué voy a hacer ahora yo con esto? ¿Verdad? Voy a dedicarme a sentir, porque lo primero que hacemos es no querer sentir el dolor, Carol. No queremos sentir el dolor, no queremos sentir el dolor del abandono, del miedo, del rechazo, de la invasión. Pero es necesario, sin eso no hay trascendencia. Si no abrazas el dolor, no hay trascendencia. No, y mucha gente dice, pero ¿cómo voy a abrazar mi dolor si quema? Abrázale, va a ver que va a dejar de quemar. Que era lo que tú mirabas en un principio, azul, violeta, índigo. Porque es la transmutación, es la transformación de algo doloroso a algo que me fortalece. Entonces, eso es lo que se llama una emoción secundaria. Y lo que hace es que la persona no solamente descarga toda su ira en alguien menor a su victimario, sino que sigue provocando situaciones que validen que o no es importante, o no soy amado, o me odian, porque necesita validar, ya no sabe cómo salir de su drama. En una oportunidad oí a un ex marero dando una charla que me hizo llorar profundamente, donde él decía cuánto odiaba mientras fue marero a su papá por todo el daño que de él había recibido. Y entonces cuando él se mete a esta banda a ser marero y mataba despiadadamente sin sentir la más mínima arrepentimiento, como pensar que si la familia, nada, él no pensaba en eso, porque él decía, en realidad mi mente estaba puesta en matar a mi papá, y entonces a cada persona a la que yo mataba, lo que veía era a mi papá. Entonces lo mataba, porque eso era lo que mi alma anhelaba, era matar a mi papá. Entonces yo lo mataba. Y cuando veía que no era mi papá el que había matado, el sentimiento se volvía a activar. Hasta que finalmente, el día que iba literalmente a matar a su papá, se sube en un bus extraurbano, iba para la Antigua, con 2 escuadras cargadas, porque su intención era vaciarlas completas sobre su papá. Y hubo una redada. Paran el bus en el camino, a él lo agarran, le quitan las 2 armas, y eso salvó al papá, porque el hijo hubiera llegado directo donde estaba su papá y le iba a vaciar las 2 tolvas. Entonces, tú dices, no podemos saber en realidad, Vane, cuando alguien está actuando con tanta ira, en realidad lo que tiene es un dolor tan profundo, es una distancia tan grande que hay entre él y el amor, que se le olvidó por completo quién era. Entonces, por eso es que somos capaces como animales tras la presa de rasgar en tiritas en un momento de profundo dolor desquiciado, que estamos fuera de la razón, es desde otra parte de nuestro cerebro donde estamos actuando, ¿verdad? Sí. Y podemos hacer lo que hacemos. Entonces, juzgar a alguien que está haciendo eso sería como muy duro. Y cuando tú ves, cuando te lo demuestran, este pandillero famoso, Smiley, yo pude verlo en 2 fotografías, Vane, algo impresionante, tatuado de pies a cabeza, con las señas que hacen ellos, con una mirada en la foto A, con una mirada de odio, que podías ver tú todo el daño que se puede hacer y todo el proceso que debe estar pasando por su mente y sus células con lo que está conectado, profundo, así de que te daba un miedo terrible. Y la otra foto, tomada
en el momento en que la sobrinita, una niña de 6 años, lo llega a ver a prisión, lo ama, lo abraza, le dice cuánto lo quiere y le toman la foto al muchacho, al Mido, al Lavane, que era una luz, era un ángel el cuate, o sea, era transformado totalmente. La diferencia era su conexión con su dolor, su odio, su miedo, y la conexión su deseo de venganza, y la conexión con el amor, con alguien que no lo juzga por lo que él hace, lo ama por lo que él es su tío. Y ese amor es el que captan en la foto. Y ahora como para que digan que no es real, ¿verdad, Carol? Que Entonces, no es real. te lo cuento y me pongo eriza y te digo, me conmueve, realmente. ¡Wow! Entonces, ¿quién somos para juzgar si no conocemos la historia? Dice que para poder juzgar a alguien tendríamos que conocer su pasado, su presente y su futuro al 100%, cosa que es imposible. En carne propia, sus experiencias. Uh-huh. Entonces, pero se nos da de volada, rapidito, como foca en tobogán, resbalados, para juzgar. Sí, para clasificar quién es bueno y quién es malo. Y tú sabes que eso es parte de una de la violencia de las emociones secundarias, es que nos mantenemos en críticas, nos volvemos prejuiciosos, calificamos, clasificamos, porque no es lo mismo que calificar, que clasificamos, ¿verdad? Este es bueno, este es malo, este sí vale la pena, este no vale la pena. Estamos criticando a cada rato, estamos tratando de decir quién es pecador, quién va a ser salvado, quién no va a ser salvado, quién merece, quién no merece. Eso es parte de una de las emociones secundarias de algo, de una violencia que nosotros vivimos, que tuvimos mucho dolor, que no pudimos solventarla, que no la hemos solventado, que seguimos atrapados en ese conflicto y que nuestra rabia la canalizamos desde una energía que violenta excluyendo. Sí, violenta excluyendo. Pues entonces yo digo, bueno, ella sí es una buena mujer. No, ella no es una buena mujer. Este es un buen muchacho, este es un gran adolescente, este ni vale la pena, este no se le acerquen, este de plano ya está echado a perder. Entonces, somos muy criticones. Viste que corta la falda, viste que apretaba el vestido, viste que pantalón no, estaba viste arrugado. Que piernazas. Sí, exactamente, ¿verdad? Se leyó maestro. ¿Verdad? Entonces, eso buscamos, pero en realidad lo que estamos haciendo es tratando de ver en dónde desahogamos esa porquería que llevamos emocional por dentro, uh-huh. ¿Verdad? Otro de las violencias que se dan es por un duelo no integrado. Un duelo no integrado, ¿qué quiere decir? El duelo, que no podemos entrar en ese proceso ahorita, pero tiene 9 facetas, tú lo sabes, con Salomón descubrimos que hay 9 fases del duelo. Y cuando nosotros en esas etapas del duelo hay una que no logramos integrar, entonces el duelo no quedó integrado, no quedó resuelto. Y eso duele mucho. Duele muchísimo que creamos una rabia ya a un nivel más colectivo. Porque no solo, si conocemos a los perpetradores, pues obviamente dirigimos nuestra violencia hacia ellos. Pero uh-huh. ¿Cuántos casos sabemos de gente que ha sido asaltada y mató a su familiar, a su ser querido, y no sabemos quién es? Vivo como que todo el mundo es un potencial asesino. Yo no sé si fuiste tú, fue aquel, a ella, si fue un hombre, si fue una mujer. Entonces vivo con una rabia, primero, de no poder solucionar, de no poder encontrar a quién agredir descargar directamente, en quién descargar mi dolor, y es la negación del dolor que me causa la separación de mi ser amado. No lo lloro, no quiero aceptar que físicamente ya no está conmigo, no quiero aceptar que tengo que llevar a este ser amado en el corazón, no quiero aceptar la forma en que murió, no quiero aceptar la edad que murió, no quiero aceptar lo que le sucedió. Todo eso, un duelo bloqueado, nos puede llevar a violentar de tal manera que pasamos fácilmente, porque sabemos que la línea es muy fina de víctima perpetrador, pero fácilmente nos saltamos esa línea y empezamos a regordetearnos de esta rabia, de este dolor, que se lo contamos a todo el mundo para manipular. Aquí hay mucha manipulación. Entonces, por ejemplo, yo voy y te digo,
Ay, que me digas, mira, vale, vamos para una caminata por La Paz. Yo te digo, no, Carol, fíjate que yo sí no voy porque tú sabes lo que me pasó con mi hermano, ¿verdad? Y que lo que pasó con mi primo. Y la verdad es que yo no miro que el gobierno haga algo y que la gente no pudo hacer nada y no creo en el sistema. Y la verdad es que yo... Y entonces empiezo a justificarme. Ahí ya me justifiqué. Segundo, trato de debilitar a otros diciendo, usted va a ir, de verdad cree que eso va a funcionar, usted cree que porque usted vaya a caminar eso va a hacer algo. Y empecé a manipular. Carol, ¿tú crees realmente que porque tú invites a la gente a la radio que participe de una manera pacífica? Yo la verdad es que no creo. Y vengo y me dedico como que a hacer campaña en contra de algo que podría ser muy beneficioso. Pero es mi mismo dolor que no permite. Porque si yo no puedo salir de mi dolor, no puedo concebir la idea de que algo suceda. Uh-huh. Estoy bloqueando ese descolocamiento. Porque primero, para que yo pueda hacer eso, tengo que doler y tengo que aceptar que hay cosas que no voy a poder entender, que no van a tener explicación y que algunas sí van a tener explicación y no va a ser suficiente la explicación. O sea, esa es tu explicación. No me deja satisfecha porque el dolor infantil no me lo permite. Entonces, un duelo bloqueado puede ser muy violento. Y otro de los es por el trauma. Fíjate, cuando nosotros vivimos una situación que es traumática como violenta, tenemos cuestión de segundos para reaccionar. Entonces podríamos utilizar esta energía violenta para defendernos, pero a veces no. Usualmente nos paralizamos. No sabemos cómo reaccionar, nos quedamos ahí, sufrimos el acto de violencia y ahí nos quedamos, ¿verdad? Y empezamos a sentir todas esas emociones. Y aún si hubiésemos huido de la situación, si yo no logro expresar qué fue lo que sentí, cómo me sentí, qué fue lo que causó en mí, esto lo que va a hacer es que va a pasarme inmediatamente de víctima a perpetrador en cuestión, puede ser de minutos o puede ser de meses, pero voy a querer vivir violentando porque tú, otra vez de nuevo, como en el duelo, eres un potencial enemigo. Sin embargo, este es más intenso. ¿Por qué? Porque puedo no solo agregar mi trauma al trauma de mis ancestros. Por ejemplo, si alguien en mi familia, una mujer, fue violada, se lo cayó por miedo, por vergüenza, por culpa, por temor a lo que iba a provocar todo esto, y lo vivió en silencio, lo guardó y se murió con eso. En el momento que alguien a mí, pongamos, me toque de una manera sin mi consentimiento, me sienta invadida, me sienta ultrajada, esto lo voy a sumar al trauma de mis ancestros. Y si yo no lo sé manejar, eventualmente esto ya lo voy a trasladar a siguientes generaciones, que desde ese trauma vas a tener personas que se paralizan, que no saben ni siquiera cómo actuar, pero que su violencia se vuelve, como dicen, por debajo de agua. ¿Sí? Entonces, yo llego y le digo, ¿qué tal, doña Carol? ¿Cómo está? Bien, que no sé qué. Que no sé. Y se fijó que fulanito, cómo voltea a ver a todas las mujeres de mal aquí. Y tú me dices, no, Vanessa, yo no me había dado cuenta. Fíjese bien, va a ver, que él tiene una mirada bien rara. Voy con Judith y hago exactamente lo mismo. Voy con Evelyn allá a la recepción. Terrorista. Y así. Entonces me vuelvo una terrorista. Uh-huh. Empiezo a reclutar gente que pueda vengar, pero es desde ese trauma que yo en mi cabeza no estoy creando terrorismo, estoy creando estaciones de seguridad. Porque si Carol ya está alerta, y si Judith está alerta, y si Evelyn está alerta, no vamos a dejar actuar al hombre. No vamos a dejar. Pero es porque yo no logré resolver esa situación. Y como está sobrecargado también mi sistema de traumas que no fueron hablados, por lo menos, contados, digeridos. O bien me vuelvo yo la violentadora. Es el caso. O el hombre o la mujer se pueden volver violentadores. El caso que antes se decía, ¿verdad? Un hombre que viola, una mujer que viola, porque también hay mujeres que ultrajan niños y niñas. Dicen, usualmente fue víctima de un abuso sexual. Y se dieron cuenta que no siempre, pero sí fue víctima de presenciar un abuso sexual. Y por mecanismo de sobrevivencia, el niño tiene que decidir, ¿qué me vuelvo?
perpetrador o me vuelvo víctima? Su mecanismo de sobrevivencia le va a decir, mejor vuélvete perpetrador lejos de víctima, porque ya viste a la víctima cómo sufrió. Pero eso no es algo consciente, no es que yo diga, yo voy a hacer esto. Hay un detonante luego, pero empezamos nosotros también a hacer exactamente, a emular la violencia del perpetrador. Uh-huh. Es decir, seguimos imitando, ¿verdad? Voy a tratar de ser más, porque sé que hay preguntas, ¿verdad? Bert Hellinger habla de esto como un movimiento la violencia de un movimiento interrumpido. Esto puede ser, por ejemplo, de un niño que fue separado de su madre, de su padre, o de un abuelo o abuela que querían mucho, o un niño que sufrió un abuso de, por ejemplo, una golpiza terrible que no logró resolver. Y entonces estos niños que se sienten descolocados por la separación, aun si la madre o el padre por sostener la familia tuvo que irse a trabajar fuera, el niño no gestionó su emoción, no logró llorar, no logró expresar. ¿Qué va a hacer un niño de 2 años, Carol? Incluso los bebés que nacen y se separan de la mamá porque nacieron delicados de salud y él se queda en el hospital y la mamá se tiene que ir y están separados 1 mes o 2 o lo que sea, ahí también está esa emoción interrumpida. Y este movimiento interrumpido de amor provoca personas que resultan siendo abandonadoras. Porque cuando ya están llegando a esa relación de vínculo amoroso profundo, íntimo, tengo el miedo a perderlo. Entonces violento y provoco. Es muy interesante, porque lo que hace es que de una manera muy sutil, inconsciente, enoja a la otra persona, para que la otra persona se enoje conmigo y entonces yo me sienta violentada. Ya tengo excusa y puedo salir corriendo, porque no comprendo, no recuerdo, no sé cuándo fue la primera vez que yo sentí ese sentimiento de culpa, de sentir la vergüenza de mi dolor ante la separación de alguien que yo amaba, ¿sí? O alguien que era muy importante en mi vida, o alguien que me permitía la sobrevivencia en la vida. No me dieron permiso. O no supe cómo como niño poder sentir esta emoción. Entonces, primero, vivo con vergüenza de sentir esa emoción. Segundo, no localizo en realidad si lo que siento es dolor, cólera, miedo, vergüenza o ira. Pero creo que es por culpa de la otra persona que yo estoy sintiendo lo que estoy sintiendo. Exactamente. Ni siquiera me doy cuenta que es de mí donde está surgiendo eso. Exactamente, y es de lo que habla Brigitte. Empezamos a endiosar esta situación, que cuando yo ya siento que estoy creando un vínculo de intimidad, de afecto lindo, se me activa mi miedo, mi dolor. Te abandona antes de que te abandonen. Corre antes de que te abandonen, sal corriendo. Pero lo más interesante es que alguien me decía, es que pareciera que cuando estamos mejor, es cuando ella provoca de alguna manera algo que yo reacciono, ¿verdad? Que me enojo y digo yo, ¿pero por qué? Y entonces ella se asusta y ella sale corriendo. Pero en realidad es una forma inconsciente típica de un niño o una niña que sufrió un movimiento interrumpido de amor, que hasta que nosotros no escuchamos este tipo de charlas o no leemos, decimos, te empiezan a caer los 20, ¿sí? ¿Verdad? Por ejemplo, a mí me pasó que yo decía, ¿verdad? Esto como que me suena muy familiar, ¿verdad? Como que no haberlo sabido antes. De haberlo sabido antes, lo localizo antes, empiezo a hacer algo antes. Pero el simple hecho, que es lo maravilloso, que yo diga, yo tengo esa actitud, yo he hecho eso. Entonces ahí se te sana, ahí se te empieza la sanación. Ahí es lo que nos decía Salomón, ¿verdad, Carol? Que lo sacamos del baúl de nuestros secretos y la simple toma de conciencia empieza a transmutar y decir, y de ahí abrazas el dolor de todo ese tiempo donde tú te hiciste la evadiza para provocar inconscientemente que te abandonaran, porque era en realidad el mayor miedo era que te abandonaran. Entonces te tienes que abrazar tu tristeza, tu miedo, tu enojo, porque cuánto enojo hay en el ínterin de todas las veces que hicimos eso inconscientemente. Entonces el poder abrazar uno a través de visualizaciones, Vane, unas cuantas son necesarias para poder ver cómo si tuvimos ese mecanismo
y dejar que fluya cuando era miedo, que fluya el miedo, que fluya la tristeza, que fluya el enojo y poder decir sí, no tenía otra herramienta. Esa fue mi mejor manera de defenderme o de construir mi camino, pero gracias por esta nueva conciencia y platicarlo con la otra persona es lo más liberador. Abrirte en esa, porque mira, anda un video por ahí rodando que de un político que creo que es peruano, que habla de la integridad y la honestidad y me gustó muchísimo, pero dice, ¿verdad? Yenki, ¿cómo se llama el chinito? No sé, chino, japonés peruano. Chino, japonés. El japonés colombiano. Yokoi Kenji. Él habla mucho de la integridad y de la honestidad, digo yo, en realidad que, pero el ser uno íntegro y sentarte con la persona y decir, fíjate que escuché esto, leí esto, vi esto, hablaron de esto y me di cuenta que tengo esta herida y que de alguna manera, ¿verdad? Puede que ahora que me estoy dando cuenta, puede que la pueda provocar otra vez. Si tú me ves provocándola, me lo puedes recordar. Eso hace un adulto. Un adulto crea un sistema de responsabilizarse, pero no de que alguien se haga responsable por uno, sino decir, solo dame una señal, solo dame una señal y ya voy a recordar. Tengo que estoy entrando en este mecanismo. Y sentir la emoción, es que sentir la emoción del presente, abrirte a lo que estás sintiendo, es maravilloso. Es maravilloso. El poder abrazar tu dolor, tu cólera, tu miedo, el sentir cómo todo tu cuerpo vibra de aquel miedo que estás sintiendo, ¿verdad? O esa rabia que sentís, como que me ensarté las uñas, ¿verdad? Y después te das cuenta que dura tan poco y que nosotros por querer evadir esa emoción le hemos venido jalando por meses, si no por años, ¿verdad? Tú decís, ¿en qué momento muchas personas se pueden negar esto? Pero es esta violencia. Es el miedo, Vane. No te lo niegas desde el miedo. Yo a Álvaro le dije, mi palabra clave es cuando veas que yo me quiero salir del huacal otra vez, que quiero volver a las andadas. Le di mi palabra. Entonces solo le dije, decime gramito. O sea, que le alarga la O. Ya sabemos. Gramito. Entonces, gracias a Dios, voy invicta. Porque me comprometí conmigo, Vani, porque me hice consciente. Porque cuando yo le hablé a él y le dije, ni tú te lo mereces, ni yo tengo derecho. Y tampoco me lo merezco yo, no, ¿verdad? Entonces le dije, lo siento, casi que como el Hoponopono, ¿verdad? Lo siento, perdóname. O sea, perdóname por todas las veces, formas y realidades en las que te he faltado al respeto, consciente o inconscientemente. No se vale. Y no se vale porque, 1, tú no te lo mereces. Y 2, yo no tengo derecho. Entonces, échame una mano. Cuando por hábito yo me vaya a arrastrar la costumbre, entonces la palabra, solo decirme gramito, entonces, porque solo te pido que me lo digas con amor y con respeto, y yo prometo reaccionar en el momento, o sea, parar, reconocer, ofrecer una disculpa y volver otra vez al buen camino, ¿verdad? Pero mira, Vani, maravilloso, porque se hizo con tanta espontaneidad, con tanta buena voluntad, con tanto amor en mí, la rectificación, que ya no es necesario. Y no hubo volver drama. A caer. No. Lo que hiciste fue responsabilizarte, ¿verdad? Es decir, me voy a responsabilizar. Y obviamente Álvaro en su adulto no se aprovechó de esa situación, la tomó con mucho respeto. Que esa es otra cosa que a veces me escriben correos, ¿verdad? Que mire, que fíjese que yo soy la madre y mi hija es la hija, y entonces le digo, sí, pero ser madre también implica una responsabilidad. Ser madre no nos da carta libre a transgredir con un hijo. Que muchas veces lo hacemos. Que muchas veces lo hacemos. Pero si el hijo, en otro taller que se hacerá otra charla, si una madre deja que un hijo le irrespete y no reacciona, no pone orden, la madre se está colocando en lugar de víctima y está diciéndole al hijo, tú hazte cargo de adulto por mí
Y ningún niño, ningún adolescente quiere tomar ese lugar. Entonces se torna agresivo porque dice, esta carga no es mía. Y por eso muchas veces decimos, es que ahora la juventud está violenta, pero habría que preguntar cuántos padres se quieren hacer cargo del rol de padres, que es disciplinar, que es hacerles responsables, es dejar que tu hijo también viva el conflicto. Pero el tema está en que para que todos podamos ir resolviendo, tenemos que estar totalmente conscientes, constantemente. ¿Está mi niño? ¿Estoy en mi padre o estoy en mi adulto? El mejor es estar todos en el adulto, y lo normal es que siempre nos descoloquemos. De alguna manera o de otra nos vamos a desencajar. Vamos a estar en la niña, a veces vamos a estar divertidas, riéndonos, haciendo travesuras desde una niña sana, pero también vamos a estar en el niño en que me voy a quejar, voy a criticar. Pero la queja, yo le decía a alguien anoche, le digo, ¿estás aquí para quejarte conmigo o para que desahogarte y luego encontremos una solución? Y la persona se quedó así como asustada, la como verdad. Pero es terapeuta, ¿verdad? Tendríamos que quejarme. Le digo, sí, ya, llevamos ya, porque les doy 15 minutos de queja con el respeto que yo les merezco para que su tiempo sea eficiente. Entonces, ¿y ahora qué vamos a hacer con eso? Cuando yo les digo, ¿y ahora qué vamos a hacer con eso? Es como que, o sea, no me voy a quejar por una hora. No, vamos a accionar. Y algo que te va a gustar muchísimo es que el hombre violenta mucho físicamente, entre ellos mismos se golpean, son agresivos, y la mujer desde emocionalmente. Juego, vale, cuando son chiquitos. Sí. Todo lo que tienen permitido. Pero el hombre no siempre violenta en el juego por querer violentar. Es una manera de marcar territorio entre ellos, en chiquitos, ¿verdad? Están haciendo como los perritos, se muerden unos entre otros. Pero las niñas no hacemos eso. Pero las niñas marcamos territorio y violentamos a través de la emoción, de la manipulación y drama. De la queja, ¿sí? De la emoción. Y la mujer ya de adulta violenta al hombre a través de la manipulación sexual. Cuando un hombre niega sexo, dice no quiero, es porque realmente no quiere o el cuerpo no responde, ¿sí? El hombre nunca va a violentar a través del sexo negándolo, violenta imponiéndose la mujer sexualmente. Se aprovecha eso. La mujer, cuando me duele la cabeza, no quiero, no puedo, no tengo sueño, estoy cansada, sí. Hay que preguntarse si hay detrás de eso una emoción real de que de verdad me siento mal físicamente porque se llevan bien, se aman, pero si están emocionalmente mal, esa es su manera de violentar, negando sexo. Tal vez, Vane, porque hay mucho donde él te puede insultar en la mañana diciéndote que eres una inútil. ¿Cómo es posible? Te pidió desde hace 2 días que le tuvieras la camisa blanca lista, que ni siquiera tenías que hacer tú, sino que se lo tenías que pedir a la empleada, y te hace un drama y te descalifica y se va enojado y portazo y ni adiós te dice. Pero en la noche regresa y quiere tener sexo contigo. O sea, en el cerebro masculino no se mezcla el reclamo de la mañana con el deseo sexual de la noche. En el cerebro femenino es un todo. Ahí empezó. La mujer, claro. ¿Cómo se le ocurre? ¿Qué cree que fue el primer switch que apagó? Porque le llaman apagadores, ¿verdad? Ahí apagó su primer chance. Entonces, dice, no, y a la larga, la mujer que está teniendo ese mecanismo para poner distancia entre él y su pareja, se está haciendo un daño a sí misma. Y por eso, Vanes, que tú ves, la realidad es que hay muchísima mujer insatisfecha sexualmente, porque ese es otro tema que a nosotros nos lo vendieron como, ay de ti, ¿cómo se te ocurra tener conocimiento y no digamos experiencia en cuanto a la sexualidad? Porque te convertís en una mujer cualquiera. Sí, en cambio el hombre es hombre. Le validan la infidelidad, lo mujeriego, se lo validan porque es hombre, porque él tiene más apetito sexual que la mujer, y le validan como eso cualquier otro montón de cosas. Entonces uno tiene que llegar limpia, santa y pura al matrimonio, cero experiencia, cosa que no es para ellos, aunque a veces han tenido mucha experiencia pero poca calificación, o sea, sí, tiene que, tú sabes que ese tema me encanta, porque en una oportunidad entrevisté en Radio Mía hace muchos años, cuando tenía yo programa ahí, Conciencia de Mujer, a una prostituta. Vane, lo que yo aprendí con esa mujer fue increíble, porque se desvistió
o sea, me abrió su corazón, me dijo toda su historia, yo lloré con ella. No, mira, fue una cosa increíble. Y entonces yo le decía, cuando un hombre va y se inicia en un prostíbulo, entonces se rió. Dijo, ahí hay mucha mentira. Muchos no pueden, no logran, pero como van en grupo, entonces, como ahorita viene mi amigo, decirle que yo campeón, y ni pudieron, Vane, porque está la presión de lucir como un cemental o de un megamacho y todo esto. Entonces, entonces en la historia uno cree que el hombre va con toda la experiencia y la calificación, y mientras tanto la mujer, para guardar su castidad, su pureza, la virginidad y ser una mujer digna y merecedora, cero de eso, cero. Y hay de aquella que lo haga porque ya está loca, esa es una pervertida. Y entonces pasas al matrimonio con unas ideas bien locas, bien raras, que quieres seguir siendo santa con tu pareja, bien casada, pero seguís siendo santa. Sí. Y entonces tenés una frustración, mujeres que tienen más de 20 años de casadas, que no saben lo que es un orgasmo. Y decía el sexólogo, no hay mujeres anorgásmicas, hay malos amantes. O sea, un hombre que no sabe hacer bien su papel sexualmente hablando, va a dejar a una mujer insatisfecha. Sí. Y lo que sucede también es que pierden mucho vínculo, porque ahí donde se está almacenando, lo que tú decías, se va almacenando la emoción dolorosa. Entonces empezó con que me gritó, ¿verdad? De que ya no me llamó, de que me dejó el almuerzo, que yo ya le había puesto, o lo que sea. Vas almacenando emociones dolorosas que cuando llega el momento de querer tener intimidad, imposible que la mujer pueda desvincularse. Entonces su única manera de poderlo agredir es negarse. Y no es que siempre diga, ay, ahora lo voy a hacer porque le voy a negar porque tengo ganas de fregarlo. No, sencillamente la emoción bloquea esa apertura a la intimidad porque no se puede. Entonces la única manera de poder equilibrar todo el daño que él le hizo verbalmente o físicamente, porque si hay físico, es negarme a la única herramienta que yo tengo, que es negar mi cuerpo. Esa es la forma más violentamos las mujeres. Exactamente. Sexualmente. Nos vamos con eso a la pausa. Estamos conversando con nuestra invitada, la terapeuta Vanessa León. La violencia entre hombres y mujeres es el tema. Hay contenido para solicitarlo con esta palabra contenido al WhatsApp 55119890 o bien descargar el link de una vez en nuestra página de Facebook, Carolina, la mujer de hoy. Sus dudas y comentarios, bienvenidos también a cualquiera de esos dos espacios. Ya volvemos. Después de tomarte un respiro, viene la calma. Ya regresa Carolina, la mujer de hoy, por Globo 98.9. Carolina es la mujer de hoy. Estamos de vuelta con nuestra invitada, la terapeuta Vanessa León, la violencia entre hombres y mujeres. Y tenemos preguntas y respuestas. Dice, hola, buena tarde. Las felicito por temas tan importantes para todos los que escuchamos. No soy feliz, no sé si tenga que ver con que viví violencia familiar. Mi papá cuando tomaba se ponía muy agresivo y le pegaba a mi mamá sin motivo alguno. Me ha costado salir adelante con mis hijos, pues ellos sufrieron de mi parte en la niñez. Ahora ya son mayores de edad, pero yo me sigo sintiendo culpable. Feliz tarde. ¿Cómo salir de la culpa por su traslado de violencia, de lo que ella vivió y trasladó después a sus hijos? Tú lo dijiste hace unos minutos, es decir, esas eran las herramientas que tenía en ese momento, el aceptar que era lo único que tú conocías, el reconocer que ella creció en un ambiente en donde violento. Esa era la única herramienta de solventar algún conflicto, de poderse comunicar, porque también hay personas que han sufrido abandono que aprenden a comunicarse a través de la violencia. Es la única manera en que profundizan en una relación, porque una persona que no ha aprendido a tener un ambiente afectuoso, que no creció en un ambiente donde había cariño, respeto, claro que habían conflictos, pero se solucionaba, se hablaba, había el abrazo, quizá no los grandes besos y apapachos, pero había un ambiente amoroso.
ese tipo de personas no saben cómo vincularse si no es a través de la agresión. Entonces provocan conflicto, ya sea agresión verbal, psicológica, emocional o física, que los hacen que ahí se sienten vivos. Es como que en realidad se sienten vivos porque están conectándose en la más intensa de las emociones, y aunque eso haga daño. Y entonces el que tú puedas entender de que tú creciste en un ambiente tóxico fue lo único que tenías como herramienta para crear a tus hijos. Si tú puedes asumir eso y decir, fue lo único que yo tenía, era lo único que yo conocía y hoy conozco algo distinto, ahí empiezas a salir de la culpa. Es asumir. No hay nada más sanador que uno diga, sí, cometí un error, pero era lo único con lo que yo podía. Era lo único que yo tenía. Es como que si tú dijeras, no hice bien un barco porque me dieron madera, pero no me dieron serrucho, no me dieron martillo, y entonces luego te quejes porque digas, yo lo que hice fue un montón de tablas amarradas con un lazo, pero eso fue lo que tú tenías en ese momento. Ese fue tu única herramienta. Va a ser muy diferente a la persona que se le da un serrucho, se le dan clavos y se le da un martillo. Pero no se trata de comparar, se trata de mi punto de comparación soy yo misma y desde mi propia intención. No me comparo porque siempre va a haber alguien que tenga una historia más dolorosa o más dulce que la nuestra. Pero si tú asumes y dices, eso fue lo que en el momento yo conocía, ahora asumo la responsabilidad y mis acciones ahora van a ser distintos, claro que lo puedes resolver. Y yo te sugiero que te dediques a sanar a tu niña, porque la niña todavía está dolida ahí, si no, no estarías todavía en culpa. Hay que clasificar tus emociones, cuáles son: miedo, vergüenza, rabia, resentimiento, estoy enojada con mi mamá porque se dejaba, estoy enojada con mi papá, lo que sea. Clasificar tus emociones, ir sanando una en una y luego a sentir ante lo que fue. Para mí ese sentimiento, Carol, es porque es del presente. Vi que estabas poniendo a Eckhart Tolle ahí. Es que el libro del poder de la hora, sí, donde está el capítulo 5 con el cuerpo, el dolor, y lo explica tan claramente. Sí. Y en el cuerpo, el dolor de los niños, usted va a entender, porque es con bolitas y palitos, de lo fácil y lo sencillo y lo lindo que explica Eckhart Tolle, ese cuerpo del dolor que tenemos los seres humanos, se va a poder perdonar con más facilidad porque desde su dolor usted transgredió. Pero también hay lindo, porque hay gente, y hay que aplaudirle a esta gente que lo ha logrado, que a pesar de que creció en un ambiente doloroso, súper tóxico, había un alma grande dentro de ellos que les dijo, no puede ser, yo no quiero trasladar esto a mis hijos, y lo que dan es amor bueno, amor sano, respeto, dedicación y otro montón de cosas lindas a los hijos. Pero a los que no nos tocó esa parte y nos tocó vivir desde el cuerpo del dolor, la repetición, yo les recomiendo con todo mi corazón ese libro que ahorita lo está subiendo Judith a la página nuestra de Facebook. Ahí lo puede descargar y oírlo o leerlo. ¿Va a ser oído o leído, Judith? Es un audiolibro. El audiolibro se lo recomiendo de verdad, porque va a entender cuán fácil es trasladar las heridas, pero qué lindo es aprender a hacernos responsables y ya como adultos dejar de darnos latigazos. Sí, es que la culpa no te va a llevar a nada. Claro, y pedirles perdón a los hijos. Yo no veo, no sé qué dicen las constelaciones, pero yo como mamá sentí un gran alivio decirles a mis hijos cuando los reuní que lamentaba en lo más profundo de mi corazón, que me dolía muchísimo desde mis heridas haberles trasladado las heridas, aquello de lo que yo me quejé, que no me gustaba que me hacían, que yo lo repetí. Y les decía, te paso la estafeta, es tu turno, eres adulto, porfa, hazte cargo por ti y por tus hijos, hazte cargo ahora tú de tu salud emocional y espiritual. ¿Por qué? Porque yo ya no puedo hacer nada y yo no quiero seguirme dando de latigazos, porque a mí mi culpa no los resuelve a ustedes, es más, me condena más a mí. Sí. Pero si ustedes se hacen cargo, me ayudan a mí,
se ayudan a ustedes, ayudan a sus hijos, porque se facilita muchísimo más desde el amor acabar con todos esos vínculos dolorosos del Y que fuiste capaz ancestral. de hablarlo. Esa es una Sí. cosa que tenemos que sentarnos y contarles sin mayor detalle y sin drama, decirle, esta fue mi manera de crianza, ¿verdad? Y esas fueron las únicas herramientas que me fueron trasladadas. Eso es lo que venía en mi equipaje. Sin embargo, hoy que me doy cuenta que hay otras herramientas, voy a reconocer el dolor que te pude haber causado desde una intención de amor, que era lo que te acuerdas que yo te decía que para mí de las frases que más me gustaron que tú has dicho es, no es lo mismo educar con amor que por amor. Sí, no es... no. Educamos por amor y educamos a lo que se nos ponga, ¿verdad? Pero con amor es distinto y no estamos entrenados. Entonces, empezar por reconocernos de que no educamos con amor porque no teníamos Tenemos entre mucho nuestra miedo. herramienta, eso Mucho nos va a permitir salirnos de la culpa. Ahí transformamos algo, reconocemos el dolor que pudimos haber causado en nuestros hijos, pero también les asumimos asumimos toca. nuestra responsabilidad y les delegamos la responsabilidad. Ahora que ya conoces mi sentir, ahora que tu dolor fue reconocido, ahora que ya sabes mi historia, te estoy dando otras herramientas a ti para que en tu maletín haya otra herramienta para construir algo nuevo y algo distinto. Y ahí nos liberamos de la culpa. Sí. Sí, Ok. eso es En la siguiente dice, buena tarde Carolina y Vanessa, ayuda por favor, ¿qué hacer o cómo ayudar a alguien que vive en victimismo, en tristeza, queriendo siempre depender de alguien más para estar bien emocionalmente? Es cansado hasta el punto de ya no querer estar junto a esa persona porque todo es negativo. Es mi hermana mayor y cuando le quiero poner límites y que ella se haga responsable de ella misma, me hace sentir culpable y ya no quiero seguir así. ¿Qué tengo que cambiar en mí para tener una mejor relación con mi hermana? Agradeceré su consejo. Bendiciones. Cuando yo venía para acá, para la radio, Carol estaba hablando del taller del día de mañana, donde ella decía que nosotros nos tenemos que hacer cargo de lo que sentimos. Y no puedo estar más de acuerdo. Nadie nos puede hacer sentir algo que nosotros no nos sentimos responsables ya de eso. Entonces mi sugerencia es que empieces a empoderarte y digas, ¿por qué cuando mi hermana dice esto o hace esto yo me siento así? Entonces ahí ya estás recuperando tu poder, que no es tu hermana la que te hace sentir, sino que tú te sientes así ante esta situación. Segundo, tu hermana, si ya quisiera resolver, hay tantos lugares aquí en Guatemala, hay tantos libros, acceso al internet, acceso a información que le permitiría hacerse de herramientas para salir del victimismo, de la queja, de la tristeza, del drama, del miedo, del resentir. Lo que tienes que trabajar es aceptar que tu hermana no quiere salir de ese ambiente tóxico y que es tu deber hacia ti misma retirarte de esa persona. Cuando una persona está constantemente quejándose, no quiere solucionar, no quiere accionar, porque yo me puedo quejar, pero si me quejé, ya me alivié y acciono, estoy en mi adulto y quiero hacer algo al respecto. Ya estoy logrando hacer algo para solucionar el conflicto. Pero si lo que estoy haciendo es quejándome, pobrecita yo no puedo, está en una actitud fatalista, tienes que decirle a tu hermana, bueno, la verdad es que me duele mucho que estés sufriendo, pero la realidad es que hay muchas herramientas allá afuera que nos permiten poder salir de situaciones como la que tú estás viviendo, pero yo no lo puedo hacer por ti. Y ahí es donde empiezas a poner límites. Cuando tú le dices, yo no lo puedo hacer por ti, y lejos de frustrarme ante tu desesperanza, ante tu autoderrota, porque las víctimas entran en un mecanismo de autoderrota que ni les quiero contar. Entonces, no, ya no puedo, ya es muy tarde, bla, 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 toda la historia. Y que seas tú la que empiece a poner distancia de una persona tóxica. Lamentablemente, un adulto tiene que retirarse, es su deber retirarse de un ambiente tóxico. Yo siempre les digo, si usted supiera que ahí se está saliendo el gas de un tambo, no se va a ir a meter a ese cuarto. Entonces, ¿por qué se queda en un ambiente tóxico? Sí, fumando. Y después dice, porque me quemé, ¿verdad? Sí, porque estallaría el cuerpo. ¿Será que hice algo yo malo? Sí. No, y eso en realidad es lo mismo, Carol. Una persona que está en la queja y en la drama y que no quiere accionar,
Está en el niño. Está en el niño. Le pedí ahorita a Judith que tomé mi celular en lo que tú estabas hablando para mandarle a ella un material que escuché que se llama Mendigo Emocional. Interesante, porque cuando no sabemos hacernos cargo de nosotros, somos unos mendigos emocionales y andamos necesitando que alguien más resuelva por nosotros, que viva la emoción nuestra por nosotros y obviamente que resuelva, que nos dé cuál es la directriz, qué es que hay que hacer y qué es que hay que dejar de hacer. Y eso como hermanas, acúsome yo o reconózcome yo como eso, que también tuve la oportunidad antes de que mi hermana entrara a su Alzheimer, de decirle que me perdonara por todas las veces que yo intenté dirigir su vida porque ella me lo pedía, porque ella creció con una bandera de empequeñecida, de inútil, de que no podía, de frágil y de otro montón de cosas, y era íntima conmigo. Entonces, yo que era, y lo estoy encerrando entre comillas, yo era pilas, yo era más capaz, yo bla, bla, bla. Entonces, cuando ella me contaba su drama y yo me enojaba, yo le decía, va, deje de llorar y póngame atención. Y va a ser A, B, C, D, en ese orden. Y ella hacía A, B, C, D y las cosas se reactivaban y funcionaba y todo, hasta que yo aprendí, eso lo aprendí con Claudia de Siboni, que la amo locamente, es una gran maestra. Claudia de Siboni nos enseñó que cuando nosotros no aceptamos a una persona como es, la queremos cambiar. Y cuando sobreprotegemos a alguien, en el fondo no es amor lo que hay hacia esa persona, sino que la inutilizo. Y en realidad es, no me gusta como eres. A ver, deja, yo lo hago por ti. Así es. Entonces, cuando yo aprendí eso hace varios años y lo pude ver en mi relación con mi hermana, y tuve la oportunidad de estar frente a ella, la agarré de las manos, la vi a los ojos y le dije, le quiero pedir perdón, y se asusta como, ¿de qué me vas a pedir perdón? De todas las veces en que yo me metí en su vida, solicitado por usted, para decirle cómo resolver sus problemas. Yo creía que eso era amor, y lo que yo estaba haciendo era, sin saber, debilitándola todavía más. Entonces, de verdad lo siento en lo más profundo de mi corazón, por aquella parte que ella ha tenido que ver en mí, en la que usted no pudo fortalecer sus alas. Entonces lloraba y me abrazaba, no, Carito, me decía ella, no tengo nada de que perdonarte, vos estuviste ahí siempre que yo te necesité y todo, pero eso que nosotros llamamos amor, y se lo digo porque yo lo viví con mi hermana. ¿Cuántos no lo hemos hecho, sí, verdad, Carmen? Entonces no es amor, mi querida, no es amor. Es desesperación, es no me gusta como eres inútil, eres tonta, eres torpe, eres lenta, póngale el calificativo que quiere. No, y no eres suficiente para poder resolver tú sola. Claro, eso no tienes la fuerza, no tienes las herramientas, a ver, déjame y yo lo hago por ti. Error garrafal. Y ojalá usted pudiera tener una conversación con usted misma y poder encontrar los motivos reales que la llevan a proteger tanto a su hermana. Sí, porque pues esto puede ser un mandato de la niñez, una promesa de la niñez que ella se ha hecho inconscientemente. Esa me la hice yo con mi hermana. Decirle a tu hermana, yo te voy a proteger, yo te voy a cuidar, pero en realidad, incluso yo se lo digo mucho a los padres, es que mire, mi hijo, mi hija está pasando por eso, le digo, duela señor, duela señora, yo soy madre y yo he tenido que doler, pero deje que su hijo pase por ese conflicto, porque lo que va a hacer es empoderarlo, es ejercitarlo emocionalmente para que se vuelva un adulto capaz de resolver. Pero lo que tú acabas de decir, de que un adulto que es ayudado constantemente es un adulto que cada vez más débil. Sigue siendo un niño. Y lo que tú decías es muy típico. Voy a ir de persona en persona y les voy a contar mi historia para mendigarles amor, validación, cariño, y que me refuercen el hecho de que yo, pobrecita, y por eso, a través de eso, también voy a manipular. Claro. Entonces ahí va a estar también en el Facebook la charla esta del mendigo emocional. En la siguiente pregunta dice, buenas tardes, tengo un carácter muy fuerte, tengo 23 años y siempre me han comparado con el carácter de mi papá. Realmente siempre busco maneras de negarme, siempre quiero actuar con golpes, siempre quiero maltratar a la otra parte, no suelo tener paciencia y me siento aliviada después de sacar la violencia con cosas o en mí. Sé que con mis ancestros, mi abuela y mi bisabuela eran de carácter muy fuerte y violento. Un consejo, por favor, para poder cambiar de a poco. Ay, qué linda.
Así es como se hace de a poco. Sí, de a poco, sí. Mil gracias. Mira qué linda, y 23 añitos, está Qué maravilla, apenas empezando la qué vida, todo lo que maravilla. usted va a valorar con usted. Qué Y sabe maravilla. que eso que está es una mala expresión, Vane, el de tener un carácter fuerte. Cuando actuamos así, cuando no sabemos gestionar Es un nuestras carácter emociones, débil. es al contrario. Lo que tenemos es un carácter muy débil. No, y aquí se recurrimos a la nota que hay fuerza. una fidelidad, ¿verdad? Hay una fidelidad, también hay una identificación con mi abuela, mi bisabuela. Y al niño también, quizá a la niña le dijeron, tenés carácter fuerte como la abuela, y lo vio como Se lo algo tomó. positivo. Aparte está reaccionando con lo que yo veo aquí era lo que estábamos poniendo, por favor descarga el contenido, de donde dice que si sufrí una herida de abandono voy a vivir enojada y ni siquiera voy a saber por qué. Y puede que yo solamente esté como que repitiendo la herida de abandono que vivió mi bisabuela, mi abuela, y solo sea como un sentimiento acumulativo, por eso es tan violento. Pero el simple hecho de que esta jovencita a sus 23 años decida tomar conciencia, ¿qué te puedo sugerir yo? Que pongas, si tú crees que está tu abuela y tu bisabuela, las pongas ahí, aunque no las hayas conocido representativamente, puedes hacer un dibujito de ellas dos y honres su dolor, les digas, veo el dolor de ustedes dos y ahora les digo con amor, ustedes por ustedes y yo por mí. Son de las frases tan sanadoras que empieza a ayudarnos, empieza como que a separar los archivos, por decirlo así, ¿verdad? Hablando simbólicamente, empiezas a separar, esta es la ira de la abuela, esta es de la bisabuela, este es de mi tatarabuelo, qué sé yo. Empiezo a sentir y entonces le empezamos a decir tú por ti y yo por mí. Querida abuela, tú por ti y yo por mí. No lo tenemos que estar repitiendo muchas veces, con 3 veces que lo repitamos y tomemos conciencia de que ahora en mi adulta voy a empezar a actuar distinto. Y luego sentir cómo esa cólera, esa rabia viene de muy lejos. Cuando tú sientas que el impulso de esa rabia, de esa cólera, de querer golpear, te sugiero que te encierres en el baño o en tu cuarto y sientas la intensidad de la emoción, ¿verdad? De lo que tú hablabas, el cuerpo del dolor. Sentir la emoción en el presente, sentirla y dejarla que todo tu cuerpo la somatice, y si tienes que golpear, golpea una almohada. No hagas daño, simplemente date el permiso a sentir, porque puede que estas ancestras no se hayan dado permiso a sentir y que a través de ella estén ahora expresando toda esa emoción violenta que no fue canalizada de manera correcta. Entonces tú la puedes sentir y después de sentirla honras a tus ancestras y les dices ahora ustedes por ustedes y yo por mí. Respiras profundo y dices me hago cargo solo de lo que es mío, y te vas a dar cuenta cómo empieza tu emoción y la intensidad de tu emoción a ser distinta porque la carga es menor. ¿Verdad? Pero qué maravilla que a los 23 años ya quiera cambiar su historia. Uy, Eso se es está fabuloso. ahorrando décadas. No, sí, si vieras el lavadero por lo que hemos Décadas. pasado. Sí, entonces, pero no importa el momento, vale la pena el hacerlo. Dice, buenas tardes, excelente el programa. ¿Cómo hacer para quitarme ese miedo a querer pelear para evitar quedarme sola? Siempre guardo silencio para no causar problemas, pero no entiendo por qué lo hago. Gracias por sus respuestas. Ay, qué linda, mira. Uno puede estar en compañía y seguir sintiéndose sola. No porque tú no hables, no porque tú no provocas conflicto, no quiere decir que estés bien acompañada. Y muchas veces nosotros evitamos el conflicto porque creemos que no estamos solos porque hay gente en nuestra casa, hay gente en nuestro alrededor, pero en realidad estamos solas porque la soledad está dentro de nosotros. Entonces no tienes que pelear, solo cámbiate la frase y dirección y míralo desde otro punto de vista. Dite a ti misma, ¿qué puedo comunicar para sentirme mejor en compañía? En lugar de decir, mejor me callo por miedo a quedarme sola. Cambia nada más la perspectiva. Es como que si te cambiaras de lugar y dijeras, ahora voy a expresarme, a pesar de mi miedo, voy a expresarme para poderme sentir mejor en compañía. Solamente cambia el punto de vista y la acción se ejecuta, porque no se está haciendo desde el miedo, se está haciendo desde el amor. Por amor a mí, voy a expresarme. Ya quitamos la palabra pelear, discutir, conflictuar. No, simplemente cambio la palabra por
qué tengo que comunicar, que no me agrada, que me molesta o que me lastima, para poderme sentir mejor en compañía. Y haz ejercicio con cositas pequeñas. Empieza tu ejercicio, como dijo la consultante anterior, de a poco, ¿verdad? Entonces de a poco empieza y di, mira, si alguien te dijo algo, entonces dile, mira, podemos hablar un momentito, te quiero comunicar algo y esta vez dilo, escuché algo y quiero empezar a hacer algo distinto, porque entonces no hay misterio en esto. Ya la persona sabe que tú te estás empoderando con un conocimiento, que tienes una meta, que tienes una dirección, que tienes un propósito, que no viene de simplemente se me antojó hacerlo. Entonces, escuché un programa, voy a empezar a hacer algo distinto y ahora quiero aprender a comunicar mis emociones para que podamos estar mejor en compañía. Y le dices, fíjate que tal vez, por ejemplo, yo te estaba hablando y te pasaste viendo la televisión todo el tiempo mientras te estaba hablando. Y eso la verdad me hizo sentir triste porque me sentí ignorada. No decimos, tú me ignoras, tú me haces sentir no. Pues me sentí triste y me sentí ignorada. Asumo la responsabilidad de lo que tú hablabas antes de que yo viniera. Me empodero. Y ya veremos cómo desde ese adulto la otra persona no le queda más de empezar a accionar distinto, porque nosotros estamos percibiendo distinto. Hoy estaba transcribiendo un material antes de venirme para la radio que va a servirme para mañana en el cafecito, sobre las heridas esenciales del ser humano, y el abandono y el rechazo tienen un gran protagonismo en nuestra vida, lo mismo que la humillación y la injusticia. Entonces, eso hace que desde el inconsciente está esa programación que nos hace hoy creer que solo somos algo, valemos mucho si alguien está con nosotros. Pero en el ínterin, en el camino, nos perdimos a nosotros mismos, porque solas nunca hemos estado ni vamos a estar. Entonces es vital que aprendamos a tenernos a nosotras. Los expertos dicen que al único que pueden abandonar es al niño. A un adulto nunca se le abandona. ¿Por qué? Porque el adulto tiene recursos. Así es. Tiene habilidades. Se puede movilizar. Tiene fuerza. Él puede defenderse, él puede hacer cosas. El niño no. Entonces, si a ti, siendo adulta, tienes miedo que te abandonen, quien está sacando su estandarte ahí, tomando las riendas de tu vida, es tu niña interior. Sí, es que... La niña interior que tiene la herida de abandono. Entonces, es solo hacer un pequeño recuento de las veces más importantes en las que te sentiste porque interpretaste que te abandonaron. Tu mamá se iba todos los días a trabajar, o tu papá se tuvo que ir al extranjero, o tu abuelita, o quien sea que te haya criado y haya cuidado de ti. ¿Cómo te hizo sentir seguridad? Y tú te podías ir al colegio, a la escuela, tranquila, que sabías que cuando regresaras iban a estar en la casa. O te tocó vivir que regresaste y ya no estaban. O te acostaste a dormir y cuando despertaste ya no estaban. Sí. Y ya no aparecieron, nunca más. Entonces, cuando tú puedes ver que en tu récord de archivos hay mucho, están las luces encendidas en esas dos heridas de rechazo o abandono, que son a las cosas que más le tememos como seres humanos, entonces solo te haces cargo de las emociones con las que imprimiste esos archivos en ti, y colorín colorado, ese rollo se ha acabado. ¿Por qué? Porque tú como adulta te haces responsable. Si no, vas a creer que de alguien más depende tu seguridad y tu felicidad. Y hay un ejercicio que yo hice entre todas las cosas que he ido desarrollando, es que hago que las personas, porque esto lo hice yo conmigo, ¿verdad? De todas las herramientas que uno va haciendo, es de que llorar, de sentirme sola, sentirme abandonada, y luego cerrar mis ojos y ver a mi niña y cargarla. Carol, es tan maravilloso, y sentarme con mi niña y decirle, ahora nos hacemos compañía juntas y no estamos solas. Me tienes a mí para cuidarte, nutrirte, acompañarte, mira, guiarte, no sabes qué maravilla. Las veces que le he cargado, las veces que he jugado con ella, la he peinado. Llévala a comer helado de mi parte. Oye, no. Llámala golosa. La Carolina me dijo que... La niña Carolina sí, comer helado. helado. Esa niña nunca se conforma. En una película lo vimos con Álvaro, que alguien lo dijo, pero no lo recuerdo. Esa frase de ya hay suficiente helado, eso no existe en mi vocabulario. O sea, para mí el helado es
El helado y el cielo son la misma cosa. Ay, qué maravilla. Sí, Pues sí. vamos a comer helado, pero sí, hacer el ejercicio con tu niña le va a ayudar mucho, porque lo que tú dijiste es muy cierto. Nunca estamos solos, pero es que la soledad es nuestra percepción interna. Pero viene del abandono ¿verdad? y del rechazo, Exacto. Vane. Entonces siempre podemos estar con 100 personas o no. Y sentirnos solos. O podemos estar solas y estar en gran compañía, leyendo, bailando, escuchando música, limpiando, regando las plantas, porque ya estamos en armonía con ese niño interno. Entonces, esa sería una buena forma de poder empezar a trabajar. Cuando tu niño se asegura, tu niño interno se asegura que te tiene a ti como adulta para el resto del camino. Ay, Dios santo. Y se divierte en lo lindo. Claro, y va a ser lindo tener una pareja a tu lado. Claro que va a ser lindo. Pero no vas a depender tu felicidad de que una persona esté a tu lado para ser feliz. O a cargarlo a él o a ella o a un hijo, Carol. ¿Cuántas madres solteras hay allá afuera con hijos que no hacen su vida porque la madre o el padre inconscientemente dice, ay no, es que yo solita no puedo estar? Y los niños, los adultos jóvenes renunciando a su vida por fidelidad a los padres. No se vale. Yo siempre digo, los padres nos tenemos que hacer cargo de nosotros mismos para que los hijos puedan ir a la vida. Claro. Dice, lindo programa, mi mamá despotrica cada que puede contra mi papá y mis hermanos hombres. Eso me hace pensar en la actitud de mi hija pequeña, quien es muy evasiva y rechaza a su papá. Pelea mucho y también rechaza a su único hermano. Mi esposo muere por su cariño y no logro que se conecte con él. ¿Será necesario constelar ese asunto? Ay, sí, yo sí te diría constelarlo, porque yo lo que veo aquí es que probablemente tu hija está en reemplazo de un ancestro. ¿Tú sabías, Carol, que esto te va a encantar? Que ya nacemos reemplazando a 2 ancestros de cajón, como dirían las viejitas. Sin ¿verdad? siquiera ser Sin por ni siquiera. coincidencia de No, fecha, ya de aniversario, ni nada. Ya de cajón traemos en reemplazo de 2 excluidos, porque el sistema busca, Ay, Dios ¿verdad?, mío. la sanación. Yo sí lo constelaría porque obviamente Ya vi uno. Ya vimos uno, Ya vi y uno creo ahorita. que la niña también está reemplazando a una primera pareja de la madre. Por eso rechaza a su padre, porque la niña está reemplazando a una primera pareja de la madre o a una pareja ahí- de la madre que Ahí mi pregunta que le quiero dejar es, ¿cuánto usted honra a su marido delante de su hija? obviamente... ¿Cuán cariñosa es usted con su marido? Obviamente lo respeta, pero la niña también por fidelidad a la abuela puede que esté en la imitación de la abuela también. Entonces habría que ver cuánto se está reemplazando a la niña, ¿verdad? Porque obviamente si la madre está haciendo la pregunta, quiere hacer algo al respecto, ella puede tener la visión, pero lo que tú decías es también que tanto la madre se está dando permiso de expresarle al marido ese Su afecto honra. por fidelidad a la madre, ¿verdad? Por fidelidad a la madre. Ok, yo no despotrico, dirá usted, contra los hombres, pero mi mamá y mi abuela sí. Pero, ¿y qué tal los honro? ¿Y qué tal los O veo los con respeto. amor? Los respeto. ¿Qué tanto le inculco a mi hija el amor por su papá a través de mis acciones? No de mis palabras, de Y mis obviamente acciones. a ella le preocupa, porque fíjate que, mira que dice, ¿verdad? Yo, me preocupa que mi hija no que rechace a su papá, o sea, a ella sí le interesa. Por lo tanto, creo que a ella le está afectando mucho ver que el vínculo entre hija y padre no se está dando. Aquí yo sí diría que es, bueno, yo creo que constelar es fabuloso, cualquier tema, siempre y cuando lo hagamos desde el adulto, ¿verdad? No desde el niño, porque una constelación no es una varita mágica, es una apertura de conciencia que nos permite a los adultos asumir ciertas actitudes y responsabilidades para ir sanando. Pero yo sí creo que también la niña está emulando a la abuela y está reemplazando a ancestros. Ok. Dice a la última pregunta, hola, buena tarde, quisiera saber qué hay detrás de una familia con tercera generación de esquizofrenia y bipolaridad. Por la bipolaridad hay 5 suicidios, es una de las características. Desde constelaciones, ¿qué debería tomar conciencia? Para mí esto es muy violento, con mayúsculas violento. ¿Qué hay en el sistema? Bendiciones y muchas gracias. Bueno, muchas gracias por tu pregunta y la tomo con mucho respeto. Cuando hay esquizofrenia, bipolaridad, que son trastornos mentales
Lo primero que hay ahí es la exclusión a hombres, la falta de respeto hacia los hombres. Es una energía violenta de parte de las mujeres, y yo te puedo decir, del lado de mi papá tengo un hermano del segundo matrimonio de mi papá que padece de esquizofrenia, y la esquizofrenia viene de una falta de respeto a los hombres. Entonces podrías empezar a constelar, no solo a constelar, sino que a trabajar en ver a todos los hombres de tu sistema familiar, los hayas conocido o no los hayas conocido, decirles que les ves con respeto y que les ofreces un lugar de respeto en tu corazón. Segundo, cuando hay suicidios, son personas que por fidelidad a otros muertos los siguen en la muerte. Entonces yo me suicido porque quiero seguir a otro muerto que fue excluido, que fue olvidado, que su duelo no fue integrado, y lo sigo en la muerte. Y la bipolaridad también tiene que ver con dos energías opuestas, en las cuales estas personas fueron excluidas y buscan la inclusión de estas dos energías que son muy opuestas. Y la esquizofrenia también viene mucho de que hubo un asesinato intrafamiliar, que está siendo oculto, y esto usualmente se activa, la esquizofrenia sale en la quinta generación, ¿sí? Cuarta, quinta generación, en la que hubo un asesinato. Imagínate cuántas llevan, cuántas generaciones continuas está perpetuando eso. Entonces mi sugerencia es que sí lo consteles. Y ahora en todo esto cuántico que se está abriendo de las constelaciones, antes no podíamos los hermanos constelar a los hermanos, y sí podemos ahora. Fíjate cómo ha ido avanzando. Como Padre en su infinito amor, cada vez nos estamos haciendo cada vez más responsables, más adultos, y cada vez nos van dando más herramientas para, ¿verdad? La esquizofrenia tiene que ver con dos energías asesinas entre familia y que fueron excluidas y fueron ocultadas. Y eso no quiere decir que haya un asesino en tu familia, pero por ejemplo, si yo iba manejando un carro y resulta que iba manejando tomada, iba rápido y se mató mi prima por mi culpa, ese es considerado como un asesinato, aunque sea accidental, porque yo provoqué en mi irresponsabilidad o mi impulso, por decirlo así, la muerte de otra persona. Esto es considerado la muerte de un familiar hacia otro familiar. Entonces eso es lo que detona la esquizofrenia. El ver a los hombres con respeto y ver ambas energías que fueron excluidas con respeto puede aliviar. Sin embargo, yo sí te sugiero poderlo constelar. Hoy en la mañana oía una charla de Gaby Pérez Islas, una tanatóloga mexicana, y decía ella, en el caso, porque una de las que hizo consulta fue cómo manejar el suicidio de su hermano, porque tenía mucho enojo y no estaba pudiendo manejarlo, y el hermano no había logrado matarse. Ay, o sea, seguía vivo. Entonces me encantó la respuesta de Gaby, porque le dice, mira, honro tu dolor, honro tu emoción, porque la chica que preguntó se quebró en llanto cuando estaba haciendo la pregunta. Entonces le dice, las personas que se suicidan no se suicidan porque se quieren morir, o sea, no atentan contra su vida porque se quieren morir, atentan contra su vida porque quieren otra forma de vida, pero no encuentran, no tienen el mecanismo, las herramientas para alcanzarlo. Entonces quieren, aunque sea a través de esa vía, encontrar algo diferente en su vida. Entonces me encantó, Judith, si se los puede compartir, ¿le da tiempo todavía de compartirles ese material? Porque el de Gaby Pérez Islas es, a mí como todo el tiempo estoy aprovechando para crecer y seguir aprendiendo, es el de cómo soltar cuando duele tanto. Es el nombre de la charla de Gaby Pérez Islas, que es tanatóloga. Entonces me encantó la respuesta, porque esa es la historia de muchas personas, Vane, que tienen el dolor, ya sea que lo hayan concretado o que se siguen vivos. Y que y sabes qué es lo que pasa, que las familias creemos que podemos hacer algo cuando alguien se suicida. Decimos, si hubiese dicho, si yo no hubiese hecho. Mucha culpa. Manejamos mucha culpa, pero la realidad es que desde el punto de vista de constelaciones, la persona que se suicida ya tomó, esa es una decisión que viene del alma. Y puede que sea el decir, ya esta vida pesa mucho, quiero irme a otra mejor forma de vida. Pero también hay una fidelidad a seguir a alguien a la muerte.
Y cuando la persona se suicida es porque ya tomó la decisión. No hay nada que lo pueda ¿Qué evitar. le garantiza que lo va a lograr? Exactamente. Gente que se pega un balazo y la bala se les tuerce. Claro. Vane. O que se cortan las venas y los cachan a tiempo y siguen vivos. O que se envenenan. O sea, yo no sé. Dicen que es mucha debilidad el quererse suicidar. Yo digo para mí eso no es debilidad. Yo no tendría la fuerza. El coraje. Yo no podría. Yo tengo la teoría de que la persona que se intenta suicidar y no logra suicidarse realmente no se quiere morir. Es una llamada de atención al sistema de ayuda, ¿sí? Pero cuando una persona realmente se quiere suicidar, lo ejecuta, lo logra y no lo anuncia. Una persona que se quiere suicidar de verdad no lo anuncia. Pero quien se intenta suicidar y no lo logra, de una forma inconsciente, es un grito de ayuda, de decir, alguien haga algo, alguien vea con amor. Y lo único que puede empezar a transformar sin que tengamos que hacer mucho es empezar a ver una mirada de amor, pero de amor también, como tú decías, dejar que otro se responsabilice de lo suyo. ¿Qué quieres? Dime qué puedo hacer, qué es lo que tú requieres para poder salir de esto. No es qué puedo hacer yo por ti. Uh-huh. ¿Qué requieres de mí? ¿Qué acción puedo tomar yo para apoyarte y darte el ambiente o las herramientas posibles para que tú estés bien? Pero quien resuelve eres tú. Pues muchísimas gracias, Vane, por haber estado Carol atendiendo hoy con nosotros. ¿Hay una segunda parte entonces de Va este a haber tema? Una segunda parte en octubre, ya luego hablaré de las fechas con Judith, pero es una segunda parte y ahí hablaremos de lo que pueden hacer las constelaciones, van a haber frases sanadoras, quiero poner ejercicios para que la gente lo pueda hacer en la casa, ¿verdad? Porque como es un espectro tan grande, tan amplio, el que podamos continuar con la otra parte en la cual ya tendremos ejercicios y tendremos frases y veremos lo beneficioso que esto puede ser no solo para nosotros en este presente, sino para las generaciones venideras y lo que alivia el sistema a nivel transgeneracional, y estos ancestros se convierten en protectores después de que uno alivia el sistema, dejando de glorificar y de perpetuar el drama. Okay. ¿Dónde pueden contactar ustedes a la licenciada Vanessa León? Si es en teléfono de clínica 2369 64. ¿Te lo lograste llevar? Ese es otro, no. Yo pues no te llevaste el teléfono. Está en el contenido, no, es 58 14 40 10. 58 14 40 10 y en Facebook está como En un Camino de Luz. Gracias, Vane. A ti, Carol, siempre un gusto estar contigo. Gracias, Judith, gracias, Juan Pablo, y gracias a todas las personas que se disponen a escuchar Radio Globo y Carolina, la mujer de hoy. Gracias por su presencia y por quererse hacer responsables de que todos podamos co-crear una vida mejor. Cerramos este ciclo de aprendizaje. Aprovecha lo aprendido y ponlo en práctica en cada momento de tu vida. Vuélvelo a escuchar en nuestro canal de YouTube. Encuéntranos como Carolina, la mujer de hoy.